Estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Once, 8 minutos en todo el país y ya se nos fue una hora de Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 12 del mediodía aquí en la nave de Vorterix 104.5. Bueno, en instante actualizamos los datos del tiempo con el señor Martel. Ahora vamos a conectar con La Paz, con Bolivia, porque allí nos está esperando Juan Carlos Arana. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día, bienvenido. Hola Marce, querido, ¿cómo estás? A ti, buen día, y a toda la gente, un verdadero placer. Bueno, lo primero que te queríamos consultar es ¿quién está liderando estas protestas sociales en Bolivia? Porque se habla de que el gobierno de Rodrigo Paz corre riesgo de terminar. Vamos a ver si esto es así o no. Porque leo que dice Evo Morales, rechazando las acusaciones de que no es él el que lidera las protestas en Bolivia. ¿Quién lidera hoy las protestas sociales en tu país? ¿Son los mineros? ¿Es Evo Morales? ¿O quién es el que está a la cabeza de estas protestas? ¿Y por qué los mineros han tenido altos choques violentos con la policía de La Paz? Bueno, es un escenario complejo. Comprenderás que después de 20 años, donde el Estado boliviano ha sido parte de la prebendalización, con ministerios, con cargos, con subvenciones, con puestos de trabajo en empresas estatales, y hoy ya la vaca no da leche, la vaca está quebrada, entonces el escenario ya se pone muy complejo, porque hay estos sectores acostumbrados a vivir de dineros y recursos del Estado. Para ponerte un ejemplo en perspectiva, hoy el salario mínimo nacional es de 3.300 bolivianos. El sueldo que recibe un dirigente minero es 47.000 bolivianos. Entonces, hay sectores que de verdad están en apronte, por así decirlo menos, y no están dispuestos a perder estas prebendas o estos controles que tenían del Estado. Quizá el Estado podría entender de convivir con estas fuerzas vivas y tratar de seguir adelante, pero no hay de dónde. Bolivia no tiene gas, que era su principal fuente de recursos, y Bolivia ha gastado 66.000 millones de dólares en proyectos que no han funcionado. Hemos gastado más de 1.000 millones de dólares en explorar la industria del litio, que no han dado ni un solo gramo de litio. Entonces hemos tenido de verdad serios problemas. Eso genera un escenario de convulsión porque este es el momento del ajuste. Y curiosamente, mira, se ha subido la nafta, los carburantes en 3 veces más porque se retiró una buena parte de la subvención porque no daba más el Estado. Y la gente no reaccionó, la asumió diremos entereza, entendiendo que este es el único país que tenemos. Pero ahí en medio, el complot de funcionarios al interior de la empresa nacional del petróleo, yacimientos petrolíferos, se encargaron de contaminar miles y miles de litros, embromando motores y generándole el primer problema al presidente del Estado. Es un escenario bien complicado donde evidentemente desde hace 6 meses no se aceptó un resultado electoral. Este es un presidente tildado de derecha y lo que se ha decidido es terminar con el mandato de este presidente. El país, que tiene 9 departamentos, funciona tranquilamente. El único departamento asediado con 67 bloqueos de rutas, el impedimento de la llegada de oxígeno, de medicamentos, de alimentos y demás, es el departamento de La Paz, que siempre ha sido el departamento desde donde te estoy hablando, el departamento más asediado por la fiereza de estos grupos, de estas minorías eficaces, ¿no? Somos 2 millones de habitantes entre las ciudades del Alto y de La Paz, que no tenemos carne, pollo, medicamentos y demás, y serán 10, 50, 100 mil personas dispersadas en estos bloqueos de ruta,
impulsados por la consigna de que hay que tumbar el gobierno de derecha y pues que tiene como rehenes a esta población. El resto de Bolivia sigue funcionando normal. ¿Y cuál es el papel que cumple allí Edman Lara, el vicepresidente de Rodrigo Paz? Digo, porque se dijo en un principio que había una fuerte confrontación entre ellos. Digo, ¿qué postura es la que está llevando adelante el vicepresidente? ¿Lo está bancando a su presidente o está jugando en la vereda de enfrente? Edman Lara desde el día cero, incluso antes de la asunción de mando, fue explícito en decir que él va a ser un opositor de una cosa absolutamente surrealista, que va a ser opositor de la gestión de Rodrigo Paz. Bueno. Y ahí la marcó muy clara. ¿Por qué? Porque en Bolivia hay el síndrome del vicepresidente. El vicepresidente hace todo lo posible, no en todos los casos, pero en algunos de dejar pasar al toro para que cornee al torero que está atrás, ¿verdad? Porque tiene la esperanza que una vez caído el gobierno de turno, pues inmediatamente por sucesión constitucional le correspondería el tomar el mando. Lastimosamente, lo que no entiende Edman Lara es que lo que se está jugando hoy día en esta revuelta, como te digo, focalizada en el Departamento de La Paz, es tumbar el orden constitucional establecido. No se está buscando sacar a Rodrigo Paz exclusivamente. Lo que se está buscando acá es terminar con un proceso democrático. No pudieron Evo Morales y los que se llaman partidos de izquierda convencer a ni siquiera el 9% del padrón electoral de los bolivianos. Si tú sumas las votaciones de Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Rodrigo Paz, hacen el 92, casi 93% de la preferencia electoral de los 5 millones de bolivianos que salimos a votar. Entonces, al no poderlo derrotar en las urnas, con votos, con una candidatura y con una propuesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que patear el tablero y hay que buscar la manera para tratar de alguna manera de tomar el poder, cueste lo que cueste. Ese es el escenario y esa es la pulseta que se está jugando. Bien. ¿Por qué se han acelerado los tiempos? Tú dirás, ¿por qué no el momento de dictar el gasolinazo, por así decirlo? Que fue hace 4 meses atrás y que la gente se lo bancó sin ningún problema. Porque esta semana se quería impedir que Evo Morales sea juzgado en rebeldía por trata y tráfico de personas y por pederastía. Y esto, al no presentarse Evo Morales ante autoridad judicial, pues definitivamente el juicio tendría que correr y avanzar de alguna manera. Incluso se menciona que podría hacerlo en ausencia del acusado. Evo Morales está parapetado en el Chapare y no ha hecho caso omiso a todas las convocatorias del Poder Judicial. 107 pruebas de cargo hay en esta acusación que acabo de mencionarte. O sea, no se trata en este momento ya de una buena o mala voluntad política, sino se trata de alguna manera de que no haya ciudadanos que estén al margen de la ley, ¿no? Y que respondan sobre esta situación. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que hay que hablar hoy? El lenguaje que hay que hablar es el lenguaje de la violencia y el lenguaje de decir, bueno, estos me persiguen, hay que tumbar el sistema entero. Eso es lo que estamos viviendo en cuentas claras. No es un gobierno ineficaz, se menciona, el gobierno de Rodrigo es un gobierno incapaz. Es un gobierno que ha inspirado al narcotráfico. Se ha sacado recientemente al líder del cartel Bermelo de Santa Cruz de la Sierra y se lo mandó al Brasil. Se ha sacado a Marcet, el narcotraficante uruguayo que era el más buscado en todo el continente. Sí, evidentemente hay un escándalo con 21 maletas que habrían ingresado a nuestro país en un vuelo charter desde Los Ángeles, se calcula cifras importantes en millones de dólares, pero evidentemente es una causa abierta que se está investigando en este momento. Es un escenario de alta tensión donde hay fuerzas que están jugando, buscar la impunidad del líder Morales, indudablemente se ha afectado intereses del narcotráfico. Cada semana la fuerza de tarea encuentra en el Chapare aviones o avionetas con 400 y 500 kilos de cocaína
Y evidentemente acá se está tocando la herida, pero en lo más profundo, estamos tocando el nervio, ¿verdad? Bolivia está jugándose en este momento no la permanencia de un presidente, sino el que quiera consolidar un Estado forajido o quiera de alguna manera volver a un Estado de orden democrático. Ahora, te consulto, digo, ¿es legal juzgar a una persona si no se presenta en un tribunal? Digo, ¿es legal? ¿Se puede hacer eso? Porque el fiscal del caso está pidiendo 20 años de cárcel, ¿no? Para Evo Morales. No es legal, el juicio queda de alguna manera en stand-by o en pausa hasta que Evo Morales sea presentado como corresponde ante autoridad judicial. No es legal avanzar hasta ahí, pero sí que todo lo que son las cartas documento y las convocatorias que han sido entregadas a lo largo de un año. No te estoy hablando de que un proceso que lo empezó Rodrigo, no, lo empezó el presidente Arce Catacora en su determinado momento. Claro. Esta causa empezó luego de recibir la acusación formal de la víctima, que es una niña de nombre, bueno, era una niña de 14 años, de nombre Anaí, que salió 104 veces del país sin autorización de los padres. Tú sabes que el rato que sale un menor, por lo menos en Bolivia es así, tiene que tener autorización formal de la dirección del menor y la autorización y la firma de los progenitores, si no, no puede sacar un menor. Bueno, Evo Morales sacó a esta niña 104 veces, incluso cuando estuvo refugiado en la Argentina, gracias a la gentileza de la presidenta Cristina, él se fue con Cindy Saraí a vivir en la Argentina. Esta niña tuvo un bebé, ¿no? Producto de esta relación. Ella tenía 14, 15 años el momento que empieza esta investigación. Así que es un tema complicado, por así decirlo, que viene con el aporte de 107 pruebas que ha colocado el Ministerio Público en contra del ciudadano Morales. Yo recuerdo que acá, cuando estuvo refugiado, ¿no?, guardado acá en Argentina, le hicieron un reportaje en Clarín diciendo que si él no podía volver, iba a poner una pescadería en Buenos Aires. Incluso se nota que le gusta la guita como a mí el chocolate, ¿no? Porque incluso dijo, si me saco fotos con la gente, voy a cobrar las fotos. Así que ahí te da la pauta de lo que le gusta al populista Evo Morales la plata. Pero para cerrar, digo, ¿qué intenta Rodrigo Paz con esa iniciativa que tiró esta semana de reformar la Constitución? Digo, ¿es un manotazo de ahogado, digo, o esa reforma de la Constitución mejoraría un poco la situación económica? A ver, te la voy a graficar claramente. Bolivia está en bancarrota. Bolivia se farreó los millones y millones de dólares. Hemos llegado al nivel más bajo incluso de reservas. Se pignoreó las reservas de oro que teníamos en el Banco Central, o sea, se las ha puesto de garantía en bancos en el extranjero, o sea, ya no da más. No tenemos de dónde pagar maestros, médicos, militares, policías, y que funcione la nave del Estado. ¿Qué es la alternativa para que Bolivia no se quede sin recursos y sin energía? Tenemos que traer inversión, pero nuestra Constitución, la Constitución aprobada por Evo Morales, dice que si tú haces haces una inversión en Bolivia, tienes que garantizar que el 50% de lo que tú ganes tiene que ser para el Estado boliviano per se, y el Estado boliviano tiene que ser socio tuyo. Entonces es un escenario muy complejo para que cualquier inversionista diga, no, un ratito, o sea, si yo voy a tener un socio que no va a poner un peso, y encima, si es que esto funcionase, además que tienes plazos fatales, si esto no funciona en 90 días, ellos se quedan con mi inversión y se van a quedar per se. Si esto empieza a funcionar con el 50+1 de lo que yo haya invertido, entonces es poco atractivo para que venga alguien a perforarte pozos para encontrar más gas, más petróleo, lo que sea, o te desarrolle el negocio del litio, te desarrolle el negocio del mutún, que tenemos la reserva más grande de hierro del planeta. Entonces es muy complicado, hay que reformar la Constitución,
para que puedas tener inversión en campos estratégicos como son el minero y el hidrocarburífero. Mientras eso no suceda, Bolivia está en un circuito perverso, en un circuito donde no tienes cómo darle de comer a tus ciudadanos. Y no te olvides que el Estado es el generador, gracias al esquema dejado por el masismo, es el generador, primero, tenemos el 86% de economía informal. De ese pequeño pedacito de trabajos formales, de cada 10 empleos, 6 los da el Estado. Entonces, es una maquinaria gigante. Claro. El Estado ha crecido en una manera gigantesca, elefantiásica, y la mayor parte, el 68% de las empresas estatales son pérdidas que están en cifras en rojo. Entonces, ¿cómo puedes mantener una empresa que fabrica papas fritas si es que de alguna manera no vendes las papas fritas? Imposible. Bueno, Juan Carlos, como siempre, un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo grande a la distancia, buen fin de semana y en cualquier momento recuperamos una nueva conversación. Te agradezco mucho, un verdadero placer estar contigo y con tu audiencia de esta convulsionada La Paz, Bolivia. Esta mañana han intervenido las Fuerzas Armadas y la policía, todos los puntos de bloqueo, porque ya no había alimentos para la gente. Se están desarrollando sendos enfrentamientos en varios lugares que constituyen el cerco de la ciudad de La Paz. Bueno, ojalá que retorne la paz social, que tanto se busca, se necesita, y que se pueda revertir esa situación en la que están pasándola muy, pero muy mal muchos hermanos bolivianos. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos Arana, nuestro hombre informante del mundo Bolivia en Vuelta por el Universo. Y antes de irnos a la tanda, hay algo que el conductor de este programa quiere manifestar a toda nuestra audiencia. ¿Cómo me haces hablar, Pero tirame un centro, algo, decía algo. Pero yo no quiero meterme si no sé lo que vas a decir, Marce. Bueno, tenés una cortina, puede ser la de hora clave, no sé, o alguna cortina así media... Mándame la cortina de hora clave. Bueno. La verdad, la semana pasada nos sentimos, ¿ustedes recuerdan? Los que peinamos canas y somos mayorcitos, recordamos la final del Mundial 90, ¿no? Cuando Argentina en semifinal deja a Italia afuera con ese cabezazo de Canigia y los penales de Goycochea. Llegamos a una final donde el mundo entero, nadie esperaba que Argentina llegara. Todos habían organizado un Mundial para que lo ganara Italia, porque justamente el Mundial se hacía en ese país. Después, con el correr del tiempo, nos enteramos que a Alemania le dieron la final del Mundial 90 en Italia, y después Alemania le pagó con el mismo favor, y en el 2006, cuando se hizo el Mundial en Alemania, lo ganó Italia. Devolución de gentileza, ¿vio? Se dice. Entonces, la semana pasada, cuando fuimos a una nominación de un premio, que no voy a decir el premio porque la verdad que no le voy a dar entidad, la verdad que no me gustan los entongues y las truchadas, nos sentimos robados como en la final del Mundial 90. Por más que presentáramos el mejor equipo, ya esto estaba sentenciado de antemano y el índice digitado y el pulgar para abajo para otros programas que competían en ese rubro. Entonces, yo titulé este editorial Injusticia en premiación organizada. Y dice así: hay premios que se ganan con una estatuilla y otros que se ganan con la dignidad intacta. Lo que ocurrió en esa premiación no fue solamente una injusticia personal, fue una falta de respeto al trabajo, al esfuerzo y a la honestidad profesional. Porque cuando una organización arma una terna para aparentar transparencia, pero el resultado ya está decidido de antemano entre amistades, favores y acomodos, deja de premiarse el mérito y se premia la conveniencia. Y lo más grave no es perder. Nadie está obligado a ganar.
Lo más grave es sentir que el juego estaba arreglado desde antes de empezar. Que hubo programas usados para legitimar una decisión tomada entre pocos. Que hubo silencio donde debía haber ética. Y que hubo un jurado más preocupado por sus vínculos que por reconocer el verdadero trabajo realizado. Yo puedo aceptar una derrota cuando es limpia, cuando hay argumentos, cuando hay competencia real. Lo que no se puede aceptar es el amiguismo disfrazado de prestigio, porque entonces el premio pierde valor. La estatuilla se convierte en un adorno vacío y el reconocimiento deja de representar a la audiencia, al esfuerzo y a la trayectoria. Por eso hoy no hablo desde el resentimiento, hablo desde la decepción, desde la bronca de ver cómo muchas veces en nuestro país se castiga al que trabaja con independencia y se premia al que tiene contactos. Y eso pasa en los medios, en la cultura, en la política y en tantos otros espacios donde algunos siguen creyendo que todo se puede acomodar. Pero hay algo que no pueden manipular: el reconocimiento de la gente, el respeto de quienes escuchan, acompañan y saben quién hace las cosas con pasión y quién llega por acomodo. Y ese premio no lo entrega ningún jurado. Ese premio se construye todos los días. Por eso, aunque otros se hayan llevado la estatuilla, yo me quedo con algo mucho más importante: la tranquilidad de no haber necesitado favores, pactos ni padrinos para llegar hasta ahí. Porque los premios pueden acomodarse. Acomodarse o negociarse. La credibilidad, no. Gracias. Nos vamos a la música. Traje un tema... ¿Coincidís? Coincido absolutamente en cada una de las palabras vertidas en el editorial del conductor de este programa. La dignidad no se negocia. La dignidad es la que nos mantiene la frente en alto. Y el principal jurado es el pueblo. Por supuesto, El es el soberano, público. el Es el oyente. público que nos sigue hace más de 5 años y que sigue confiando en este proyecto. Y la próxima vez que nominen a un programa, tengan por lo menos la dignidad de escucharlo y de verlo. Diego Il Postino manda un aplauso también para vos, Marcelo. Muchas gracias, Dice Diego, que abrazo grande. te banca mucho. Yo lo traje en versión musical. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Acá no odiamos, acá amamos. 4 pesos de propina, mi revolución. Si te lastima el corazón, hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más.
La farmacia del Sindicato de Trabajadores Municipales, tu aliada en salud y bienestar, está ubicada en Moreno 4359, con un renovado equipo de profesionales listo para brindarte una mejor atención. Ahora con horario corrido. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 19:30